Buen día, estimados alumnos del programa académico preparatorio. Mi nombre es Freddy Augusto Sandoval, soy licenciado en enseñanza de la matemática y la física y vamos a continuar con ustedes la unidad de álgebra. Recuerdan que estuvimos trabajando en la última oportunidad productos notables. El día de hoy vamos a hacer mención a un tema que tiene relación con esos binomios a más b al cuadrado, a más b al cubo y en general le vamos a llamar a más b a la n. Y para eso vamos a usar un famoso teorema conocido con el nombre de teorema del binomio. Recordemos algunas situaciones que estuvimos trabajando. Vimos a más b al cuadrado y a más b al cuadrado es a al cuadrado más 2a por b más b cuadrado. Luego estuvimos trabajando a más b al cubo, el cual es igual a al cubo más 3a cuadrado b más 3a b cuadrado más b al cubo. Expresiones que en su oportunidad llamamos productos notables y que quedamos con ustedes que iban a trabajarlas y por supuesto hay que aprenderlas, hay que memorizarlas mediante la ejercitación y la práctica constante. Entonces, a raíz de esos planteamientos que se hicieron de los productos notables, preguntamos, ¿es posible escribir el binomio a más b a la 4? Por supuesto, si nosotros observamos en los problemas anteriores a más b cuadrado y a más b al cubo, tendríamos que observar detenidamente cada uno de estos productos notables y tratar de deducir algún tipo de relaciones que nos pudieran ayudar a resolver a más b a la 4. Observemos detenidamente. A más b cuadrado igual a cuadrado más 2a por b más b cuadrado. A más b al cubo igual a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Y entonces ahora preguntémonos nuevamente, ¿es posible escribir el binomio a más b a la 4? Entonces, siguiendo la información proporcionada en los resultados anteriores, miremos que, primero, el número de términos es uno más que el número que indica el exponente. Porque en el binomio a más b al cuadrado, el exponente es 2, pero el número de términos ahora nos sale 3 términos. En el binomio a más b al cubo, el exponente es 3, pero el número de términos es 4. Y luego podemos notar también que el exponente del primer término, o sea de la letra a, disminuye en 1 en cada término consecutivo. Y el exponente del segundo término b va en aumento en cada término consecutivo. Regresemos nuevamente a la diapositiva anterior y observemos estas situaciones. Decíamos que cuando el exponente es 2, el número de términos es 1 más que el que indica el exponente. Y por ejemplo aquí, el exponente es 2. Y podemos contar el número de términos 1, 2, 3. 3 es el número de términos. En el caso del exponente 3, el número de términos va a ser 1, 2, 3 y 4. Es decir, 1 más que el que indica el exponente. Otra situación que observamos es que el exponente del término a disminuye en 1 en cada término consecutivo. Entonces se empieza con a a la 2, a a la 1, y aquí desaparece, entonces podríamos decir que es a a la 0. También disminuyó en una unidad. El exponente en este otro binomio elevado al cubo, para el término a es 3. Luego en el siguiente consecutivo es 2. En el siguiente consecutivo es 1. Y aquí desaparece como a a la 0. Mientras que para el segundo término, que es b, el exponente va aumentando a partir de 0, porque empieza en el primer término b a la 0, luego b a la 1 y b a la 2. Aumenta 1 en cada término consecutivo, al contrario del término a que iba disminuyendo.
Observemos en a más b al cubo. Aquí el segundo término b es 0, aquí es 1, luego aumenta una unidad más, 2, y otra unidad más hasta llegar a b a la 3. Entonces esas relaciones que acabamos de observar nos permiten escribir a más b a la 4, pero hasta cierta medida. Entonces, porque simple y sencillamente faltan los coeficientes o parte numérica. Los coeficientes o parte numérica, para encontrarlos, vamos a utilizar un procedimiento práctico llamado triángulo de Pascal. Y el triángulo de Pascal se construye a través de coeficientes número 1 en la parte superior. A esta parte superior se le llama fila 1. Luego, en la siguiente fila, fila 2, encontramos los coeficientes 1 y 1. Y a partir de la tercera fila, en cada extremo, coeficiente 1. Sin embargo, observemos qué sucede con el coeficiente que se encuentra en medio, con el número 2. Ese coeficiente se forma de la suma de 1 más 1, de los que están en la fila superior. 1 más 1 me va a dar 2. Entonces, a partir de la tercera fila, tenemos que ir colocando los coeficientes en la parte central. Iniciamos nuevamente en los extremos 1 y 1. Pero los coeficientes que van a ir en la fila central nuevamente se forman sumando los 2 que se encuentran en la parte superior. Es decir, 1 más 2 y eso me va a dar 3. Y lo mismo podemos hacer con el que sigue. El siguiente aquí sería, por ejemplo, 2 más 1. Y 2 más 1 nos va a dar 3. Podríamos continuar construyendo el triángulo de Pascal hasta la fila que nosotros pretendemos. Por ejemplo, en la siguiente fila, aquí observamos que se coloca el 1 en los extremos. Pero para formar el término central se nos indica aquí que es la suma de 1 más 3. Y 1 más 3 nos va a dar 4. Para el que sigue sería 3 más 3 que nos va a dar 6. Y luego continuamos con 3 más 1 que va a dar 4. Noten que los extremos siempre se termina la fila con números 1. Podríamos escribir otra fila. Y entonces comenzamos con número 1 y tendríamos 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Y concluimos con 1. Notemos cuántas filas tiene este triángulo que hemos construido. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí abajo aparece x más y a la 4. X más y a la 4, sus coeficientes siempre se van a encontrar una fila más de lo que indica el exponente. Por ejemplo, este exponente es 4, entonces sus coeficientes deben estar en la fila 5. Y efectivamente, si contamos aquí fila 1, 2, 3, 4, 5, vemos que el primer coeficiente es 1. Ese coeficiente 1 precisamente aparece en la quinta fila. Entonces aquí tenemos 1, el cual se ubica en este sector. Luego aquí aparece el coeficiente 4, que se ubica en esta posición. Después tendría que seguir el coeficiente 6, que es precisamente este que estamos señalando. Y luego a continuación los otros coeficientes como el número 4 y el número 1. Si regresamos a revisar, y lo invito, estimado estudiante, a que regrese a revisar qué es lo que sucedería con nuestro planteamiento de coeficiente a más b a la 4, ¿verdad? ¿Cómo se construye? Decíamos que faltaban los coeficientes y efectivamente los coeficientes
se van a encontrar en la fila número 5. Siempre una fila más de lo que indica el exponente. El exponente es 4, entonces los coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1 van a estar en la quinta fila del triángulo de Pascal. Por supuesto que este sencillo y efectivo método tiene el inconveniente de que para encontrar los coeficientes de una potencia, por ejemplo de grado 10, habría que construir un triángulo hasta la fila número 11. Entonces tendríamos que buscar otros tipos de procesos que nos permitan encontrar esos coeficientes de una manera un poco más práctica y sin tener que estar recurriendo a tanto procedimiento. Eso es precisamente lo que plantea el teorema del binomio. Sin embargo, para eso tendríamos que platicar acerca de algunos antecedentes previos. Por ejemplo, el concepto de factorial. Factorial es un operador que actúa sobre un número entero no negativo para transformarlo en otro. Entonces vamos a definir el factorial así, n factorial, como el producto de n por n-1 por n-2 por n-3 hasta llegar al número 1. Y por ejemplo en el caso de 0 factorial va a ser igual a 1 y se simboliza de esta forma. Algunos ejemplos para que encontremos el factorial de un número. Por ejemplo 5 factorial. 5 factorial va a ser la multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y entonces tendríamos que multiplicar 5 por 4, 20 por 3, ¿sí? 60, 60 por 2, 120 y 120 por 1, 120. Lo mismo tendríamos que hacer con 6 factorial. 6 factorial va a ser la multiplicación de 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, lo que nos da un resultado de 720. ¿Y qué sucede cuando hago 3 factorial por 2 factorial? Entonces 3 factorial es la multiplicación de 3 por 2 por 1. Y 2 factorial es la multiplicación de 2 por 1. Y eso nos da como resultado 12. Vean, estimados alumnos, entonces el significado. N por n-1 por n-2 por n-3 significa que iniciamos con un número cualquiera y vamos multiplicando por el número disminuido en 1. Y en el caso de 5 factorial, por ejemplo, empezamos con 5 y luego se multiplica por 5, que sería menos 1, que sería 4, por 4 menos 1, que es 3, por 3 menos 1, que es 2, y por 2 menos 1, que sería 1. Y luego 6, iniciamos con 6, pero n menos 1 es 5, n menos 1 en este caso va a ser 4, y 4 menos 1 nos va a dar 3, 3 menos 1, 2, y 2 menos 1 es 1. Ese es el significado de un factorial. Veamos este ejemplo que aparece aquí. 6 factorial dividido 5 factorial. Entonces 6 factorial, como ya planteamos, va a ser 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y nos había dado 720 de resultado. Lo mismo sucede con dividido 5 factorial. 5 factorial va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 120. Y luego procedemos a hacer una división normal de 720 dentro de 120, que nos va a dar 6. Observemos entonces la aplicación de la expresión n por n-1 por n-2 por n-3 hasta tener 1. La disminución de los números de acuerdo a la cantidad que nos dan. En el caso de 6 va disminuyendo de 1 en 1 en cada término sucesivo. Ahora pasemos a platicar entonces de que n factorial
esta n representa a un entero que es no negativo. Es decir, que siempre nos va a representar un número que va a ser positivo. ¿Qué es el coeficiente binomial? Otro antecedente para que podamos trabajar el teorema del binomio. El coeficiente binomial determina una relación entre los números naturales n y k, donde k es menor o igual que n. Entonces aquí, en esta parte, tenemos la n y k siempre va a ser menor o igual que 1. Entonces, toda esta expresión, n factorial partido k factorial por n menos k, se simboliza con esta manera. Entre paréntesis, las cantidades n sobre k. Y n sobre k, observen que no tiene símbolo. No hay ningún signo de fracción para que no se vayan a equivocar. Entonces se utiliza para determinar el coeficiente de un binomio que tiene potencia n en la posición k-1. Es decir, habíamos trabajado binomios de la forma a más b cuadrado, a más b al cubo. Determinamos cómo sería la potencia a más b a la 4. Pero ahora, con esta expresión, vamos a determinar el coeficiente de los binomios que tienen potencia n. Es decir, que ya podríamos trabajar a más b a la 5, a más b a la 6, a más b a la 7, etcétera, hasta tener un coeficiente n, un binomio que tenga a más b elevado a la n. Y es precisamente lo que vamos a ir observando a continuación. Por ejemplo, yo tengo aquí el operador 5, 0. 5, 0 quiere decir 5 factorial partido 0 factorial por 5 menos 0 y todo eso factorial. Es decir, 5 factorial partido, y recuerden qué significaba 0 factorial. Significa 1. De este lado 5 menos 0 nos va a dar 5. Entonces tengo 1 por 5 factorial. Y 1 por 5 factorial es 5. Y me va a quedar 5 factorial partido 5 factorial. Toda cantidad dentro de ella misma nos va a dar como resultado 1. Entonces, repitiendo, aquí tengo el operador 5 sobre 0, que es el coeficiente binomial, y que se resuelve haciendo 5 factorial, la n que estaba arriba en nuestra fórmula, ¿verdad? Sobre k factorial partido 5 menos k, que en este caso es 0, y todo eso factorial. Veamos el ejemplo siguiente. 5 sobre 1. Eso es igual a 5 factorial partido 1 factorial por 5 menos 1 factorial. Escribimos aquí 5 factorial y entonces abajo nos queda 1 factorial por 5 menos 1, que nos da 4 factorial. Observen algo importante. Aquí 5 factorial se descompone en el número 5 por 4 factorial. Entonces prácticamente podríamos decir que nosotros podemos aquí trabajar únicamente con el número 5, cancelando el 4 factorial. Entonces nos queda como resultado el número 5. Solo permítame, vamos a borrar aquí y pasamos al siguiente ejemplo, que es 5 sobre 2, el operador 5, 2, que significa, decíamos, significa 5 factorial partido 2 factorial por 5 menos 2 factorial igual a 5 factorial partido 2 por 3, porque 5 menos 2 nos va a dar 3. Y 2 factorial es 2 por 1, ¿verdad?
Entonces tendríamos 2 por 1, 2. Y aquí 5 factorial por 4 por 3 factorial. Y nuevamente podemos hacer el recurso que platicábamos de cancelar 3 factorial. Y entonces nos va a quedar 5 por 4 arriba, que son 20. Y 2 factorial, que es 2 por 1, 2. 20 partido 2. Nos queda como respuesta el número 10. Podremos revisar nuevamente los ejemplos detenidamente. Estimados alumnos, por favor, ustedes en su casa vuelvan a ver la presentación. Vayan repasando uno por uno cada uno de estos ejemplos para determinar de dónde sale cada una de las respuestas que estamos planteando. Entonces, por último, hagamos el ejemplo 5,3, el operador 5,3, que es 5 factorial dividido 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Tenemos 5 factorial aquí en la parte superior, en el numerador. Y luego aquí abajo 3 factorial por 5 menos 3, 2 factorial. 5 factorial va a ser 5 por 4 y lo dejamos en 3. Porque entonces aquí abajo teníamos 3 por 2, ¿verdad? 5 por 4, 20. Y 20 partido 2, 10. ¿Por qué? Porque lo que hago es que el 3 factorial nuevamente, simplemente hacemos esto. Y nos queda igual a 10. Repasemos 5, el operador 5,3, que es igual a 5 factorial partido 3 factorial por 5 menos 3 factorial afuera del paréntesis. Y eso es igual a 5 factorial partido 3 factorial por 2 factorial. Entonces 5 factorial va a ser 5 por 4 por 3 factorial, que noten que lo cancelo con el 3 factorial que está abajo por el 2. Y luego 5 por 4, 20 partido 2, 10. Nuevamente procedemos, para que no quede en la presentación, no les quede marcado la barra azul, procedemos a borrarla. Y nuevamente los insto a que ustedes en su casa deben estar repasando estos temas una y otra vez detenidamente para comprobar que efectivamente se ha estado asimilando el conocimiento. Ánimo, porque recuerden que el esfuerzo va a ser igual al resultado que ustedes obtengan. Entonces, hemos llegado al momento de determinar una expresión que nos permite calcular cualquier término del desarrollo binomial. Les recuerdo que la idea de esto era que para no estar construyendo un triángulo de Pascal que tenga 11, 20 filas, porque sería un proceso un poco también tedioso estar construyendo tantas filas para un triángulo de Pascal, entonces se determinó una expresión. En este caso es la expresión esta, que nos sirve para encontrar cualquier término del desarrollo binomial, n sobre k. Esta n representa el exponente del binomio. ¿Recuerdan? A más b a la 2, a más b todo a la 2, a más b todo elevado a la 3, a más b todo elevado a la 4, pero a más b elevado a la n. Entonces tenemos un binomio a más b a la n, donde la n, esta que aparece aquí en la expresión, en el operador escrito de esta forma, representa el exponente del binomio. La letra k representa uno menos que el orden del término. Por ejemplo, en el octavo término, k vale 7. Porque hablábamos que a más b al cuadrado tiene 3 términos. A más b al cubo tiene 4 términos. Entonces, por ejemplo, a más b a la 7 tendría 8 términos. K entonces representa 1 menos que el orden del término. Y por ejemplo, en el octavo término, K vale 7, cuando estemos trabajando en el octavo término. A representa el primer término del binomio.
y b representa el segundo término del binomio, lo que constituye el binomio a más b. Por ejemplo, queremos averiguar cuál es el desarrollo binomial de x más w a la 11. Entonces, n es igual a 11. Para el noveno término, por ejemplo, k va a ser 8 porque decíamos que k va a ser 1 menos del término. Entonces, para el noveno término, k es 8. Y queremos encontrar el noveno término. Entonces, el término buscado sustituimos en la expresión aquí 11, 8 y la expresión x a la 11 menos 8. Es decir, la x representa la a de nuestro binomio, 11 es la n y 8 es la k. Entonces hacemos 11 menos 8. Por w que representa a la b en nuestro término, w a la 8. Y entonces esa expresión es 11 factorial partido 8 factorial por 11 menos 8 factorial. Y colocamos las letras x a la 3 porque ya hemos restado aquí 11 menos 8. X a la 3, w a la 8. Operamos esta parte y vamos a tener 11 factorial partido 8 factorial por, y 11 menos 8 me va a dar 3 factorial. 11 factorial va a ser 11 por 10 por 9. Y noten que no es necesario llegar hasta el número 1. Me quedo en 8 factorial, porque entonces decíamos anteriormente que puedo cancelar este 8 factorial con este otro 8 factorial. Multiplico 11 por 10 por 9, lo divido dentro del producto de 3 por 2, y eso nos queda como resultado 165. X a la 3, W a la 8. Es decir que el noveno término de x más w a la 11 va a ser 165 x a la 3 w a la 8. Vean la utilidad del teorema del binomio, ya que no tuvimos que desarrollar todo el binomio x más w a la 11, que tendría 12 términos, sino que simple y sencillamente aplicamos la expresión para encontrar cualquier término. La expresión para encontrar cualquier término del desarrollo binomial la tenemos aquí con este operador, donde n, el operador nk, es igual a la n menos k y b a la k. Vamos a realizar otro ejemplo. Quiero averiguar cuál es el término en el desarrollo u menos y a la 8, que contiene a u elevado a la 5. Entonces el término buscado es de la forma nk igual a la n menos k por b a la k. Y de acuerdo con el enunciado, en el puesto de a está la letra u. Y en cambio de b está la letra menos y. Entonces el valor de n, en este caso aquí, el valor de n, que es este, en el binomio, va a ser 8. Y el exponente de u es 5, el que queremos determinar, ¿verdad? Porque estamos averiguando que contiene a u a la 5. Es decir, n menos k igual a 5. Entonces k vale 3. El término buscado va a ser el siguiente. Tenemos el operador 8, 3, u a la 5, menos y elevado a la 3. Y esto es igual a 8 factorial partido 3 factorial por 8 menos 3 factorial. Y aquí a la par copiamos las respectivas literales, u a la 5 menos y elevado a la 3. Luego entonces esta operación que tenemos en esta parte va a ser igual a 8 factorial partido 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, y el resultado de 8 menos 5 nos da 5 factorial.
Copiamos las literales u a la 5 menos y a la 3. Y ahora aquí, en 8 factorial, llegamos a 8 por 7 por 6 y dejamos indicado el 5 factorial nuevamente. Porque ese 5 factorial podemos cancelarlo con este otro 5 factorial. Y entonces nos va a quedar 8 por 7 por 6 dividido el resultado de 3 por 2, 6 por 1. Y eso nos va a quedar u a la 5, y a la 3. Estimados alumnos, noten que el negativo que tenía la letra Y lo hemos trasladado aquí al frente. De tal manera que el resultado nos queda 56 u a la 5, y a la 3. El término u menos y a la 8 que contiene a u a la 5 es menos 56 u a la 5 y elevado a la 3. Y ahora nuevamente vamos a quitar lo que hemos tachado para que no les quede ahí en su presentación. Y no me queda más que darles las gracias, decirles que los esperamos para la próxima lección y que por favor estén repasando, ya que es muy importante que vuelvan a ver la diapositiva y traten de ir comprendiendo cada uno de los respectivos procedimientos que se hacen. Hasta la próxima y ha sido un gusto estar con ustedes.